Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 1, veamos ahora el teorema de Frisch-Wald y regresiones parciales. El teorema de Frisch-Wald. En una clase anterior estudiamos el impacto de omitir la variable tamaño de la empresa del modelo logaritmo de salarios en función de los años de escolaridad y del tamaño de la empresa. En aquella ocasión encontramos que se producía un sesgo cuando se omitía el tamaño de la empresa, fundamentalmente debido a la correlación que existía entre estos dos regresores. Lo que queremos nosotros ahora es, y tenemos como objetivo, obtener un efecto puro de la escolaridad sobre los salarios, sin la interferencia del tamaño de la empresa. Es decir, si el modelo causal es este, donde la escolaridad afecta a los salarios y el tamaño de la empresa también afecta a los salarios, y sabemos que hay una relación entre estas variables, lo que queremos nosotros tener es cómo obtendríamos el cálculo neto del efecto de escolaridad sobre los salarios, sin contar esta interferencia, esta perturbación de lo que corresponde al tamaño de la empresa. Para ello vamos a seguir un procedimiento de 3 etapas. En la primera etapa relacionamos a la escolaridad contra el tamaño de la empresa y calculamos los residuos de esta relación. Es decir, hacemos una relación auxiliar de la escolaridad en función del tamaño de la empresa. Los residuos de la estimación son los siguientes. Tenemos este es el residuo de esta ecuación, escolaridad menos alfa 1 sombrero menos alfa 2 sombrero por logaritmo del tamaño de la empresa. Al hacer esto, a la variable escolaridad le estamos quitando la influencia o el efecto del tamaño de la empresa que tiene en esta variable. Entonces, estos residuos no es otra cosa que la escolaridad, pero sin el efecto del tamaño de la empresa. En la segunda etapa, relacionamos al logaritmo de los salarios contra el tamaño de la empresa. Y también calculamos a los residuos de esta relación. De esta manera se obtiene la variabilidad de los salarios sin la influencia del tamaño de la empresa. Relación de salario contra el tamaño de la empresa. Y se obtienen los residuos, como residuo de salario, es el logaritmo del salario menos el impacto, la influencia del tamaño de la empresa. Y en la tercera etapa, relacionamos a los residuos de los salarios contra los residuos de la escolaridad. Es decir, los salarios libres de la influencia del tamaño de la empresa se relacionan contra la escolaridad también libre de la influencia del tamaño de la empresa. Y de esta manera obtendríamos el impacto puro de la escolaridad sobre los salarios, sin la interferencia del tamaño de la empresa. Entonces la relación que haríamos sería esta, donde la endógena sería estos residuos de salario y la única exógena sería los residuos de la escolaridad. La relación se hace sin intercepto, pues se sabe que el residuo del salario y el residuo de la escolaridad son residuos cuyo promedio es exactamente 0 para cada uno de ellos. Como la recta estimada pasa por el punto correspondiente a los promedios de la endógena y la exógena, si cada una de esas tiene como promedio 0, entonces la recta estimada pasará por el origen 0, 0, por lo tanto el intercepto será necesariamente 0. El teorema de Frisch-Wald afirma que el estimador beta que se obtiene en el paso C es exactamente el mismo que el estimador de la pendiente de la escolaridad obtenido en el modelo completo, logaritmo del salario contra escolaridad y el tamaño de la empresa. Es decir, cuando nosotros estamos interesados en la relación entre el salario y la escolaridad y nosotros agregamos aquí al tamaño de la empresa, de esta manera estamos controlando por el tamaño de la empresa. Al incluir el tamaño de la empresa aquí, se está limpiando el efecto que tiene el tamaño de la empresa sobre la escolaridad y el efecto del tamaño de la empresa sobre el salario. Por lo tanto, según el teorema de Frisch-Wald, el beta 1 sería el impacto neto de la escolaridad sobre el salario. Vamos a comprobar este teorema usando estimaciones. Usando estimaciones de Stata con las variables mencionadas y con los datos que mencionamos en el video anterior. En el paso 1 hacemos la revisión de la escolaridad contra el tamaño de la empresa, ¿no? Estas son las dos exógenas del modelo, tomando la escolaridad como endógena en este caso, escolaridad en función del logaritmo del tamaño de la empresa, y vemos claramente que hay una relación fuerte y positiva entre estas dos variables. Y aquí en Stata con el comando predict llamamos e-escolaridad a los residuos de esta regresión.
En el paso 2, lo que vamos a hacer es hacer la relación de la endógena contra el tamaño de la empresa para quitarle el efecto, ¿no? Aquí está la relación, también es fuerte y clara. Y calculamos los residuos de la misma manera con el comando predict. Este es el nombre que le vamos a poner a la variable salario, resid es el comando que me indica que debe calcular los residuos. Y en el paso 3 hacemos la regresión de los residuos del salario contra los residuos de la escolaridad. Y acá ese NOC indica que se va a hacer una estimación sin incluir la constante. Y lo que se obtiene aquí es una relación entre el salario y la escolaridad, que es justamente este valor 0.5850 con un t de 46. Entonces este coeficiente viene a ser el coeficiente de la relación entre la escolaridad y los salarios, pero libre de cualquier influencia del tamaño de la empresa. ¿Y qué es lo que dice el teorema? Que cuando uno hace este proceso de limpieza del logaritmo del tamaño de la empresa y sobre su influencia en estas variables, resulta que da lo mismo que si nosotros hubiéramos incluido al logaritmo del tamaño de la empresa como un regresor. Observen aquí, aquí está 0.585036, exactamente el mismo valor que aparece aquí. Entonces lo que hemos hecho en este modelo de aquí abajo, el modelo completo, al incluir el logaritmo de tamaño de la empresa, es decir, estamos controlando cualquier influencia que podría tener el tamaño de la empresa, tanto sobre los salarios como sobre la escolaridad. Muy bien. Estos resultados se pueden generalizar para un modelo con k variables. Si tenemos el siguiente modelo matricial donde la matriz X ha sido dividida en dos subgrupos, ¿no? Imaginemos que tenemos un modelo así. Y es la endógena. Acá tengo un grupo de variables, vamos a llamarlo x1. Acá tengo otro grupo de variables que vamos a llamarlo x2. Bien, supone que la unión de x1 y x2 me da el total de datos de x. Lo que queremos hacer es, vamos a calcular el impacto de x1 sobre y neto de el efecto de x2. Entonces sean beta1 sombrero y beta2 sombrero los estimadores de MCO de este modelo. Comprobaremos que beta1 sombrero captura el efecto neto de x1 sobre y luego de haber eliminado cualquier interferencia, si es que lo hubiera, de las variables x2. Los pasos son los mismos que antes. En la primera etapa, estimar y en función de x2 beta2 más b por mínimos cuadrados ordinarios y calcular los residuos, ¿no? Es la endógena contra las variables x2 y los residuos serían e sub y igual a m2y, donde m2 es igual a i menos x2 por x2 transpuesto x2 a la menos 1, x2 transpuesta. Se dan cuenta, aquí estamos utilizando las propiedades de la matriz M como generadora de residuos. En la segunda etapa, estimamos el modelo x1 igual a x2 beta 2 más b doble por MCO y calculamos los residuos. x1 es igual a m2x1, donde m2 se define de la misma manera que aquí arriba. Entonces, en estas dos primeras etapas estamos eliminando el impacto de la variable x2, tanto en y como en x1. Y en la tercera etapa, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la regresión de EY contra EX1. En este caso, el estimador de beta 1 sería el que ven aquí, el estimador MCO, EX1 traspuesto de X1 a la menos 1, EX1 traspuesto EI. Ahora, reemplazando las expresiones de los residuos en beta 1 se obtiene lo siguiente. Entonces, lo que hemos obtenido es la estimación. Este beta 1 vendría a ser la estimación de la relación entre X1 y Y, en donde se ha limpiado el efecto del grupo de variables X2. Lo que dice el teorema de Fridge-Wall es que este resultado, donde se ha hecho el procedimiento de limpieza de la influencia de terceras variables, es exactamente lo mismo que si nosotros hubiéramos agregado esas variables x2 como un regresor en el modelo. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿es este estimador el mismo que se obtendría por MCO con el modelo completo? Sí. Para eso vamos a utilizar esto que se llama regresiones parciales. A partir del modelo, es un modelo completo donde se está controlando por las variables x2. Vamos a comprobar que este beta 1 calculado es el mismo que se obtiene si se hace ese procedimiento de limpieza a través de residuos. Podemos juntar las matrices como era originalmente. Y es igual a x por beta más u.
Luego el estimador MCO sería beta sombrero igual a x transpuesto por x a la menos 1, x transpuesto por y. Transponemos este vector fila particionado, como vector columna particionado. Queda así. Acá también queda transpuesto. Fíjense que internamente también se transpone. Luego procedemos a multiplicar. Y entonces lo que nos queda es esto. Beta sombrero, es decir, la parte que corresponde al beta 1 y a beta 2, sería toda esta expresión elevado a la menos 1. Esto podríamos hacerlo a través de la inversa de la matriz particionada, pero vamos a hacerlo de una forma un poco más sencilla. Para resolver esto, en vez de invertir esto, lo que voy a hacer es esta matriz 2 por 2 particionada la vamos a pasar al lado izquierdo. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar. Multiplicando quedan dos ecuaciones matriciales, que son estas. Esta fila por esta columna me da este primer valor. Esta segunda fila por esta columna me da este segundo valor. Y estas son dos ecuaciones que me tienen que dar las soluciones de lo que está aquí arriba, es decir, los estimadores MCO de este modelo completo. Entonces lo que sigue es una cuestión netamente algebraica. Bueno, cambiando a una notación un poco más simple, se trata de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, A, B, C, D, E, F son las matrices que están en la página anterior. Vamos a despejar de la segunda beta 2. Beta 2 sería E a la menos 1 por F menos D beta 1. Y esto lo reemplazamos en la primera ecuación y nos va a quedar algo así. Seguimos despejando, operando algebraicamente. Y me queda esta expresión para beta 1. Y ahora reemplazando por las matrices originales, tenemos toda esta expresión, es un poco larga, pero que se puede simplificar. Observen que aquí, por ejemplo, en lo que está a la izquierda del beta 1, hay un x1 traspuesto a la izquierda, y aquí también. Y acá hay un x1 a la derecha y otro x1. Entonces nosotros vamos a hacer unas factorizaciones por la izquierda y por la derecha en este lado, y aquí también vamos a factorizar x1 traspuesto y y por la derecha. Entonces factorizando los términos comunes, queda así. Y aquí al centro aparece la matriz M2 y acá también está la matriz M2. Por lo tanto queda así. X1' M2 X1 por beta 1 igual a X1' M2Y. Despejamos y me queda beta 1 igual a X1' M2 X1 a la menos 1 X1' M2Y. Y este resultado es exactamente el mismo que obteníamos cuando hacíamos la estimación de los residuos. Con ello se completa la prueba de que la estimación de los residuos, es decir, aquella que limpiaba, extraía el efecto de las variables x2, es exactamente igual a que si nosotros incorporáramos a variable x2 como un regresor más, como un control en el modelo. Muy bien, eso es todo sobre el término Fishwall. Muchas gracias.